programa anterior hablamos de la nueva ley de registro civil que entrará en vigor en 2014 y hoy nos ocuparemos de algunos de los hechos y actos inscribibles en el registro civil que recogen todos los datos que sirven para identificar a la persona en cualquier momento de su vida, desde su nacimiento hasta su muerte. Y para ello, ¿quién mejor que nuestro invitado, que ha dedicado una parte importante de su vida profesional al estudio y llevanza del registro civil? Don José María Bento Compani, magistrado encargado del Registro Civil Central. Señor Bento, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos una vez más. Encantado de saludarle. Y también contamos una vez más con la colaboración y el buen hacer de la profesora de Derecho Civil de la UNED, María Teresa Bendito Cañizares. Buenos días y bienvenida. Buenos días, Charo. Una forma de acercar al ciudadano al registro civil es saber cómo funciona. Cuéntenos qué aspectos abordamos hoy, profesora Bendito, con nuestro invitado, el magistrado Bento. Bueno, pues a nuestro invitado ya lo conocemos de un programa anterior y ha sido tan amable de repetir. No sé cómo repite. Y no es porque haya suspendido especialmente, sino porque sacó con matrícula el anterior programa. Y entonces yo le agradezco personalmente otra vez su dedicación a nuestro canal UNED Radio. Bueno, la última vez, don José María, estuvimos hablando esencialmente pues, de la nueva ley y de su entrada en vigor en el año 2014, Ley de Registro Civil, y nos centramos principalmente en aquellos aspectos, yo diría, adjetivos de esa ley. Estuvimos describiendo, si no recuerdo mal, los tipos de registro, las competencias dentro de ese registro y aquello que era una piedra angular, que es lo que plantea como novedoso la ley, aparte de su modernización como un registro electrónico, que es el tema de la desjudicialización. Yo creo que quedó clara nuestra postura de que no es que nos empeñemos en que haya que cambiar absolutamente todo de lo que incluso ha estado funcionando muy bien. Y de eso vamos a hablar hoy, de aquellos aspectos sustantivos que han estado, gracias a Dios y gracias a la llevanza por estos jueces y magistrados, pues muy bien llevados durante los 54 años que nuestra ley del 57 nos ha proporcionado. Y dentro de estos aspectos sustantivos, pues para ir un poquito por orden, don José María, a mí me resulta más fácil ir por las 4 secciones en las que actualmente se divide nuestro registro civil, ¿no? Les recuerdo, porque todos los escuchantes no son estudiantes de Derecho, la primera sección del registro actual se llama de nacimientos y general, la segunda matrimonios, la tercera defunciones y la cuarta tutelas y representaciones legales. Entonces, como me ha contado tantísimos casos antes de abrir estos micrófonos, me gustaría ir sección por sección, un poco ordenando esos casos y compartiendo con todos nuestros escuchantes los mismos, porque son muy interesantes para poner en la pista de cómo se está funcionando actualmente con la ley de 1957. Empezamos, por tanto, por la primera, los nacimientos, esa sí, que se abre registro y que empieza ya con el ADN administrativo de este que va a ser nuestro personaje central, no el hecho, sino la persona, ¿no?, en el registro civil. En el nacimiento, ¿qué nos contaría, aparte de que se nos ha cambiado el artículo 30? Yo creo que efectivamente el nacimiento es una de las inscripciones principales que abre en folio registral y yo creo que ahí se contienen todos los datos importantes de la persona, ¿no? Como yo creo que ya comentamos en el anterior programa, en los registros civiles en estos momentos están digitalizadas las inscripciones desde el año 50. Las anteriores todavía no se ha verificado. Yo creo que los datos de la persona son importantes. Es un tema interesante porque como todo el mundo sabe, los datos iniciales de la persona que ha nacido, de la persona que ha asistido al parto y de todo el declarante, etcétera, pues vienen todos consignados en unos formularios que muchas veces, ya como se sabe, se entregan en las distintas clínicas donde se producen los nacimientos, ¿no? Y luego esos datos todos son llevados ante el registrador, que es el que califica y el que verifica la inscripción correspondiente. Claro, y lo primero que se me ocurre es que, bueno, el primer dato que identifica a la persona es su nombre y, por supuesto, sí, sus apellidos. Y aquí me consta, porque me lo ha contado, que hay nombres que nos empeñamos en poner, apellidos que queremos cambiar, etcétera, etcétera. Y me gustaría que nos contara un poco su experiencia en estos Bueno, pues casos. Estos últimos años efectivamente hemos tenido una, si no avalancha, pero sí una importante número de personas que querían que se accediera al registro respecto a los hijos respectivos, a veces con unos nombres, sobre todo el nombre personal, el nombre inicial, que a veces chocaba
con lo que establece y requiere la legislación nuestra, ¿no? En primer lugar, los nombres tienen que ser nombres que distingan perfectamente el sexo de la persona. Está claro que hay nombres que se quieren imponer o se quieren aplicar que mantienen una duda importante en esa materia. El sexo tiene que estar diferenciado claramente. Luego están también nombres históricos que se refieren a épocas pretéritas que a lo mejor chocan con lo que es la naturaleza actual, ¿no? Por ejemplo, pues, hay muchos nombres que se quieren imponer que se refieren a personajes históricos que a lo mejor pues son muy discutibles. Por ejemplo, el nombre de Stalin se repite muchísimo en algunas inscripciones. Usted me dio ese listado de nombres y de repente Hitler aparecía en varias ocasiones y digo, Dios mío de Hitler, mi vida. Bueno, estoy poniendo los más exagerados cuando en realidad... Sí. Pero en cambio hay otros que a lo mejor pues son nombres extraños, con una estructura que choca con lo que es la gramática española, y incluso pues en estos casos concretos queda todo a iniciativa del encargado. El encargado es el que tiene que valorar efectivamente si se puede imponer o no un nombre. La Dirección General ha establecido un catálogo en sus resoluciones, que efectivamente está ahí, de los nombres que considera que son prohibidos, aquellos que están permitidos, etcétera. Con lo cual nos guiamos siempre también un poco con los precedentes establecidos, ¿no? Pero es el propio encargado, juez, magistrado, etcétera, quien tiene que valorar la posibilidad de ese nombre que se imponga a la persona que ha nacido, ¿eh? A mí se me ocurre una pregunta también en relación con lo de los nombres. ¿Se pueden poner más de un nombre? ¿Hasta cuántos nombres se pueden solamente poner? dos, solamente se pueden poner dos, ¿eh? O sea, yo recuerdo, y incluso en algunas familias lo hemos podido ver, que se imponían una colección casi de nombres, ¿no? Sí. Pues se me está ocurriendo algunos, incluso en mi propia familia, ¿no? María Antonia, Estefanía, de la Santísima Trinidad y de todos los santos. Bueno, eso ha ocurrido en muchos sitios de este país, porque, bueno, la costumbre en algunas zonas rurales o en algunas poblaciones pues era imponer todos los nombres del santoral católico, a lo mejor en este caso concreto, a la persona que nacía, ¿no? Entonces, en este caso concreto, la legislación es bastante clara y limita esa... Y los nombres tienen que estar muy claros, como digo, y desde luego no pueden establecerse nombres, y ese es un tema que he dicho antes muy importante, que no distingan a la persona por su sexo, ¿eh? O bien que sean ofensivos, ¿no? Con Bueno, nuestros luego valores. aquellos que son ofensivos, aquellos que son, que no sé, que tienen una gráfica que efectivamente choca con la expresión, en este caso de española, etcétera, etcétera. Pero bueno, la variedad es grande, ¿eh? Sería interesante que conocieran la lista de los nombres que la Dirección General, pues en cierto modo, es la que está marcando las pautas, ¿verdad?, en estos nombres. Muchas personas, cuando se procede a esa inscripción y el encargado deniega la inscripción o ese nombre, tienen la posibilidad de recurrir. El recurso va a la Dirección General de los Registros y del Notario. Y al cambiar de nombre, ya que estamos, porque a veces antes se tenía la costumbre de poner el santo del día y a veces no eran precisamente unos nombres muy bonitos, o también a la hora de conjugar con el apellido. Bueno, típico, Armando Guerra. Sí, pero ese es un tema en el que el encargado no puede entrar. O sea, si efectivamente se dan esos nombres, bueno, el famoso Cristóbal Colón, han existido bastantes Cristóbal Colón, que bueno, es que es así, es que se llama Colón de apellido y Cristóbal de nombre. La posibilidad de cambiar el nombre es otra posibilidad existente en la legislación, ¿eh? Y para eso hay un expediente específico que también se tramita en este área, que es el expediente de cambio de nombre o apellido, ¿verdad? La unificación de dos apellidos, la adición de alguna partícula, por ejemplo, la partícula D. Todo eso está en la ley y el reglamento del registro civil. Hombre, y son aspectos que son como no podemos entrar en comunes. Pormenorizaciones, sí, digamos. Sin embargo, si ha sido lo último así que yo recuerde, y si no me corrige, obviamente, es el cambio de apellido. Es decir, si no hay acuerdo entre los progenitores para cambiar el orden de apellidos, poner el de la madre antes que el del padre, por aquello de mater semper certa est, es decir, que la madre siempre es la cierta, ¿no?, la que parece que debería dar o donar el primer apellido, el suyo, a su hijo. Bueno, esto pasa en otros países y ahora parece que la última modificación ha sido que se puedan poner por lo menos de acuerdo los cónyuges, ¿no?, para los progenitores, vamos a decirlo así, ¿no? Es así, perfecto, sí, se puede alterar, ¿eh? Exacto. Sí, pero si no se ponían de acuerdo, la decisión es del encargado. Es del juez. Es del juez. Sí. Claro. O sea, que una valoración más para el encargado, sea o no este
un juez el encargado del registro civil. Claro, ¿Has tenido algún caso especial, así, señero, de nombre, ya que estamos en la sección esta de los nacimientos, del nombre? He tenido un caso curioso, pero no es un caso que tenga que ver a lo mejor específicamente con la materia. Yo tuve en mis manos, en el Registro Civil Único de Madrid, un expediente importante que era de un reconocimiento de filiación no matrimonial, que fue el caso de don Leandro de Borbón. Es un caso curioso y yo lo he explicado en algunos foros. Es un expediente registral como tal, que está previsto en la Ley del Registro Civil, que es reconocimiento de filiación no matrimonial. Exacto. El primer paso es el registro civil, o sea, se presenta ante el registro. Este es otro de los datos que yo citaría ahora para determinar que deben ser los jueces los que conozcan esto, porque es un expediente que si no se tramita o si acaba en el registro pasaría a un acto judicial ordinario o una demanda judicial ordinaria ante un juzgado ordinario, ¿verdad? O sea que seguiría siendo conocido por los jueces, pero curiosamente la ley lo otorga al encargado del registro. Es decir, se solicita que se inscriba como hijo no matrimonial a una persona y si no hay oposición, que en este caso concreto no la hubo, se procede a la inscripción. ¿Oposición por parte de quién? Oposición por parte de las personas que puedan estar interesadas en que no se llegue a esa solución. Uh-huh. Por eso en ese expediente concreto se notificó el expediente a todos aquellos que podían ser o estar interesados en esta materia. Es que, Charo, la consecuencia es tremenda, porque aunque sea un hijo no matrimonial, tiene los mismos derechos que los hijos matrimoniales. Y verdaderamente, entonces, pues ahí hay unos interesados que pueden estar más o menos interesados en entonces, que aquel aparezca como hijo. En este expediente no se opuso a nadie. Claro. Y se dictó el auto correspondiente accediendo. ¿Por qué lo estoy contando esto? Pues porque inmediatamente se cambiaron los apellidos. Al ser inscrito una persona como hijo no matrimonial de otra, adquiere los apellidos de esa otra. Claro. Por lo tanto, apareció ya en el registro el cambio del apellido correspondiente producido por este reconocimiento y el de todos son los hijos correspondientes que tenía esta persona. Uh-huh. Bueno, este es un caso que os he citado que se me ha venido a la mente ahora hablando un poco del tema del nombre y del tema de los apellidos, ¿no? De hecho, en esta primera sección del modelo que tenemos de los años 50 para la inscripción del nacimiento es hijo de don, hijo de doña y tal, y yo creo que esto ha variado también un poquito, ¿no? Por aquello que los hijos ahora, bueno, vienen de París y vienen de muchos sitios, vamos a decirlo así, ¿no? Sí. Los hijos, pues, un poco vienen de la realidad social que estamos viviendo, de una madre soltera, de una madre de alquiler. El registro se está acomodando siempre a todas las necesidades sociales y a todas las situaciones actuales. Y esto está pasando no solo en materia de este primer folio registral, sino en el folio matrimonial. Exactamente. Ahí, ahora la expresión cónyuge, etcétera, pues solamente se hace constar la palabra cónyuge. No pasemos todavía de los nacimientos y hablemos también de lo que está ahora, no sé si de moda, pero que suele ocurrir con el tema de los hijos que han nacido de un vientre de alquiler. Bueno, este es un tema curioso que se está ahora produciendo y bueno, ya lleva algún tiempo. Todo ello como consecuencia de la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida, ¿no? Que yo creo que todo el mundo sabe, pues tiene su aplicación práctica en este país con respecto y con algunas limitaciones concretas. Bueno, pues fruto de todo esto es que en determinados países, concretamente Estados Unidos, son los casos que estamos viendo últimamente, en determinados estados de Estados Unidos admiten lo que se denomina en el vulgo el vientre de alquiler. 2 españoles acuden a una población concreta de este estado donde se practica esta situación y se busca una madre, una persona, se busca un óvulo, todo se adquiere, claro, todo se concreta y una vez establecido ese acuerdo, pues todo eso se regulariza ante el tribunal correspondiente, que es el que, en cierto modo, garantiza con su actuación toda esta operación y una vez que se ha consumado todo y efectivamente se ha producido el nacimiento de ese hijo, el tribunal aprueba toda esta operación y dicta una resolución, en este caso una sentencia, reconociendo esta situación. Esa sentencia viene a este país y los padres, en este caso concreto, los 2 españoles que han realizado esta actividad, pretenden que se inscriba, ese nacimiento se ha inscrito ya en un registro americano, pero pretenden que se inscriba en un registro español. Y ese es el caso. El caso es que ahora los registros civiles, en este caso el registro central, está analizando estas posibilidades. La Dirección General de los Registros en el año 2010
estableció unas instrucciones a los registradores sobre esta materia, ¿no? Y vio las posibilidades que había y que se manejan. La posibilidad primera es el exequatur, es decir, pedir a estas personas, a los solicitantes que acudan a la vía judicial española, en este caso un juzgado de primera instancia, para que diga si efectivamente la sentencia extranjera tiene validez en este país y por lo tanto se puede llegar a una inscripción. Ese es el ejemplo común. Sí, en y definitiva, posibilidad de que el encargado acceda directamente ya a inscribirlo si estima que la resolución extranjera es análoga a un proceso de jurisdicción voluntaria español. Siempre que entienda que la resolución extranjera es análoga a un proceso de jurisdicción voluntaria, si se dan los requisitos que marca la Dirección General, que son unos cuantos, pero que hay que ver si la sentencia firme, si está garantizado el consentimiento, etcétera, etcétera, y se dan todos esos requisitos, se faculta al encargado del registro para que proceda a la inscripción. Entonces entiendo que no está solucionado el tema. Hay encima de la mesa dos posibilidades, un procedimiento de exequatur para el reconocimiento de esa sentencia extranjera. Si se entiende que esa resolución es una sentencia ordinaria, como otras muchas, que van al exequatur, ¿verdad? Y la ley de enjuiciamiento civil, exactamente, si se entiende que es una sentencia extranjera, pues tiene entre sus... Eso es, pero si valora el encargado que lo que se le presenta, esa resolución, es análoga a una de un proceso de jurisdicción voluntaria, tiene la facultad y la posibilidad de poderlo acordar. Esa es la duda que tenemos los registradores. En estos momentos tenemos dudas de que se pueda aparecer, en este caso concreto que he citado, esa resolución a un acto de jurisdicción voluntaria. Pero si es finalmente esto último, una jurisdicción voluntaria, ahí entonces no valoraríamos el orden público español. No, es que... directamente pasaríamos a ver si el consentimiento ha sido dado bien. Bueno, por eso digo, ahí teníamos que decidir, entonces decidiríamos en la forma que fuera. El Ministerio Fiscal, en los casos que yo he observado, se ha opuesto. Ajá. Se ha opuesto, por distintas razones. Bueno, pasamos a la segunda sección, la de matrimonios. Aquí hay tela que cortar, además usted es absolutamente especialista en este tema de matrimonios. Bueno, yo creo que aquí hay que hablar, sin duda alguna, de los matrimonios en blanco, los matrimonios por conveniencia, los matrimonios que han sido llamados de diferentes formas. Es decir, aquellos matrimonios, explicamos para nuestros oyentes, que se celebran sin la finalidad para lo que está previsto el matrimonio y que dice muy claramente el Código Civil, no siendo un contrato así, stricto sensu, es algo que nos lleva a una vida en común, una vida donde hay un affectio maritalis y que, obviamente, en determinados supuestos es un poco difícil de valorar, ¿no? Bueno, el matrimonio que se ha citado de conveniencia en cierto modo es un fraude. Es un matrimonio fraudulento. Ajá. Porque lo que se persigue persiguen son finalidades distintas a las propiamente matrimoniales, que están fijadas y establecidas en nuestro Código Civil. Entonces, con independencia de que el matrimonio pueda ser considerado o no como un contrato y las opiniones doctrinales, pues ahí difieren un poquillo. Sí. Difieren. Uh-huh. Lo que es cierto es que nos estamos encontrando en los últimos años con una institución como el matrimonio que está siendo utilizada para la obtención de ventajas totalmente espurias, ¿no? Entre las posibilidades que se dan en esta materia, principalmente es la búsqueda de acceso al registro de matrimonios que lo que pretenden es que con la unidad matrimonial se obtengan ventajas relacionadas con la nacionalidad. Ese es el número principal que yo diría que se está produciendo en este país. De ahí que la Dirección General de los Registros, en una importante instrucción del año 2006, estableció las pautas que debían seguirse en los registros con respecto a esta materia en concreto. ¿Por qué? Pues porque se estaban produciendo matrimonios con los que se estaba encubriendo la obtención de una ventaja, en este caso la obtención de la nacionalidad, en un periodo de tiempo muy inferior al legal establecido por el Código Civil. Si vamos a explicar un poquillo eso, porque aquí nuestros oyentes no tienen las ideas de los plazos y eso es muy importante. Bueno, pues entonces, con independencia de los plazos que están establecidos en el Código Civil para la obtención de la nacionalidad, si una persona contrae matrimonio con un español, en el plazo de 1 año puede obtener la nacionalidad española, con lo cual es el plazo inferior al mínimo que está establecido en el Código Civil. Y el Código Civil establece, yo les recuerdo a todos los que nos están oyendo, 10 años para conseguir, esa es la diferencia, 9 años de diferencia, cuando pues precisamente no se realiza el acto de celebración del matrimonio. Tienen que pasar 9 años más de residencia legal en España para obtener esa misma nacionalidad española. Y por tanto, obviamente, con esta posibilidad está servido el fraude. Se obtiene no solo la obtención de la
La obtención de permisos de residencia también. Exacto. Se pueden conseguir permisos de residencia con un matrimonio acreditado. Y también la unificación familiar de las personas que contraen ese matrimonio. La reagrupación La familiar. reagrupación familiar. También se obtiene con esta vía. Bueno, entonces el Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General, igual que otros países, porque este es un tema endémico que se da en muchísimos países y ha habido instrucciones en otros países, Francia sobre todo, análogas a las españolas, está vigilante en esta materia y los registros también, los encargados del registro. Pero también yo diría que el matrimonio de conveniencia no solo afecta al tema nacionalidad o deviene por la nacionalidad. También hay matrimonios de conveniencia cuando se trata de buscar intereses patrimoniales que son espurios, ajenos a lo que debe ser un interés patrimonial o un aspecto patrimonial ordinario. Cuando dos personas se quieren casar porque con el matrimonio piensan que van a obtener una ventaja patrimonial, del tipo que sea, ese es un matrimonio de conveniencia. Exacto. Cuando con el matrimonio se pretenden obtener ventajas o situaciones que no tienen nada que ver con la institución matrimonial, y ahí el abanico sería muy amplio, podríamos hablar en algunos casos. Yo he tenido lo que llaman matrimonio por capricho. Un señor tiene ganas de casar, se quiere casar y por acceder a la voluntad de otro y sin tener o existir la más mínima posibilidad de relación afectiva entre ellos, simplemente pues se utiliza la institución matrimonial para fines, a mi juicio. Pues ahí voy, exactamente. ¿Cómo un encargado de registro, un magistrado actualmente valora esa affectio maritalis? Bueno, pues muy sencillamente, aunque es complicado, todo matrimonio civil va precedido de un expediente matrimonial. O sea, para poder casarse, vamos a hablar claros, tiene que iniciarse un expediente matrimonial. El expediente matrimonial se inicia ante el encargado del registro, del lugar donde se reside al menos uno de los contrayentes. Bien. No los dos, al menos uno. Entonces, residencia en la ciudad donde se presenta el expediente, donde se solicita el matrimonio civil. El expediente matrimonial civil tiene varios trámites, interviene el Ministerio Fiscal y uno de los trámites fundamental es la audiencia reservada. ¿Qué es la audiencia reservada? La audiencia reservada es la declaración que prestan ante el encargado por separado y privadamente cada uno de los cónyuges. Entonces, cuando el encargado del registro observa que el expediente matrimonial, los que lo solicitan, plantean o se observa la existencia de dudas razonables y sobre todo importantes, de que podemos encontrarnos ante uno de estos tipos matrimoniales, lleva a cabo un exhaustivo interrogatorio sobre aspectos muy concretos de la vida personal, familiar, laboral, de todo tipo. Y digamos que los futuros cónyuges tienen que coincidir en respuestas. Bueno, entonces, como se hace por separado, toda esa investigación que se hace a los cónyuges luego se cruza con la que se realiza al otro cónyuge y se puede llegar a la conclusión con certeza absoluta, dice la Dirección General, de que nos encontramos ante uno de estos matrimonios. Si no hay certeza absoluta, hay que acordar la celebración del matrimonio. O sea que digamos que podemos plantear, la verdad es que es un poco fuerte, esto me sale así un poco espontáneo, una presunción a favor de que hay de verdad un verdadero consentimiento y una intención de verdad, una voluntad. Tiene que existir una duda razonable, pero muy razonable y muy importante en el encargado para que deniegue el matrimonio. Con lo cual me lo pone servido y en bandeja. ¿Ha rechazado usted algún matrimonio de conveniencia en sus 13 años encargados del registro de Pradillo de Madrid? Sí, se han rechazado y en los últimos años ha aumentado el número de matrimonios de conveniencia. Bueno, yo no quiero decir la causa porque a lo mejor es otra, ¿no? En Madrid concreto yo puedo decir que se instruyen 10.000 expedientes matrimoniales al año. Madre mía. 10.000. Bueno, el número de los que se deniegan es pequeño, pero importante con respecto a los años anteriores. Cada año suele mantenerse en una cifra de 100 y pico, 200 matrimonios, pero ya es una cifra importante. El matrimonio de conveniencia, una vez que se ha detectado y el Ministerio Fiscal ha informado, se dicta una resolución denegando el matrimonio. Contra esa resolución cabe recurso a la Dirección General. Si se acuerda, pues se fija la fecha de boda y como cualquier otro expediente matrimonial. De manera que esa diligencia que hemos hablado de la audiencia de boda es la más importante y donde el juez, efectivamente encargado del registro, se percata por la proximidad,
que tiene ante los cónyuges que se presentan ante él de que podamos estar ante esta... ¿Y esa diligencia de negación ha sido en un tanto por ciento grande? Esa diligencia ha aumentado en los últimos años porque, se da el caso de que se busca a esta institución para cometer hechos fraudulentos. La Dirección General está muy sensibilizada en esta materia, lo ha estado, e incluso en un momento redactó un formulario importante, orientativo, sobre las preguntas que se podían hacer para detectar este matrimonio. Es un tercer grado lo que ha redactado nuestra Muchos Dirección cónsules General españoles en el extranjero llevan a cabo esta diligencia con un gran esmero y sobre todo apurando muchísimos aspectos, e incluso ellos también orientan al encargado que va a aprobar el matrimonio de si se ha existido a su juicio o detectan cualquier dato que pueda ser o llevarnos a un matrimonio de esta naturaleza. Para ir concluyendo, se me ocurre, relacionado con el matrimonio, si todavía existen matrimonios sin artículo mortis o por poderes. Vamos a ver, matrimonio por poderes existe y puede existir, y de hecho se da en numerosas ocasiones. Hay posibilidad de poder celebrar el matrimonio mediante un poder, eso está claro. El matrimonio in articulo mortis es un matrimonio que está previsto en la ley y que se da cuando una persona que se encuentra en peligro inminente de muerte, en peligro inminente de muerte, y todo eso justificado por un correspondiente certificado médico o informe médico, desea contraer matrimonio. Ese matrimonio, si se acredita que hay un peligro inminente de muerte, el encargado del registro tiene que inmediatamente celebrarlo. Esa celebración queda a condición de que luego se presente la documentación correspondiente y necesaria, igual que en otro expediente matrimonial, que acrediten la posibilidad de que se pueda casar. Pero de momento se ha celebrado. Si a posteriori se acredita que las personas que han contraído ese matrimonio reúnen todos los requisitos y condiciones para poder casarse, igual que pasa con cualquier otro expediente matrimonial, eso se convalida. Por lo tanto, el matrimonio está celebrado. Pero lo que se hace es celebrarlo anticipadamente para evitar el posible fallecimiento de esta persona y no pueda cumplir su deseo, ¿verdad? O sea, es un matrimonio que está previsto en las grandes capitales, es abundante. Yo diría que hay una media, por ejemplo, en la capital de España, de 1 o 2 matrimonios in articulo mortis. Es una media, puede estar ahí. Y luego tenemos el matrimonio secreto, que es otra institución que no la hemos citado, pero que también es interesante. El matrimonio secreto es aquel que se celebra en las mismas circunstancias que otro, pero en secreto. Tanto el encargado del registro como el secretario que atiende ese matrimonio, etcétera, deben mantener en secreto la celebración de ese matrimonio. ¿Por qué se celebra un matrimonio secreto? Porque los cónyuges o uno de ellos acredita y trata de justificar con la aportación documental o bien explicándolo o exponiéndolo que es necesario que se guarde el secreto sobre su celebración en base a las circunstancias que quiera alegar y que valorará el encargado. ¿Y puede ponernos un ejemplo, por favor? Pues bueno, yo he tenido algunos, por ejemplo, pues en algunos momentos en los que había problemas en este país por el tema del terrorismo, había personas que tenían algún problema en ese aspecto y que necesitaban que su situación familiar, en este caso matrimonial, pues no fuera conocida, ¿no? Lo valora el encargado. Y una vez que lo ha valorado, celebra el matrimonio en secreto y ese matrimonio se inscribe en un registro especial de matrimonios secretos que lleva el registro central. Evidentemente ya no es un dato, ¿verdad? Bueno, y se nos ha olvidado un registro que no lo hemos dicho antes y me viene a la cabeza. El registro de la Casa Real. La Casa Real tiene un registro que lo lleva al Ministerio de Justicia y está allí. Y ahí se inscriben todos los actos del Estado Civil que afectan a las personas de la Casa Real. Amigo. Ese registro está establecido y por lo tanto también funciona. Era uno más de los que teníamos que añadir anteriormente. O sea que eso es casi un privilegio, ¿no? Tener un registro especial solamente para aquellos... Bueno, eso así está establecido. De nuestra monarquía, ¿no? ¿Qué? Sí, eso así está establecido. Yo me limito a constatarlo, Ya. No hacer valoraciones es que por sobre eso. el registro. Yo creo que no nos da más de sí el tiempo. Agradecerle una vez más, don José María, su dedicación y sus minutos. Y, por supuesto, a Charo, la oportunidad que nos da siempre de partir pues todos los temas de, como has visto, de interés público. Pues, efectivamente,
Ha sido muy interesante y por otra parte es una pena que no hayamos podido hablar de las otras dos secciones en las que se divide el actual registro civil, la tercera y la cuarta, de las defunciones y tutelas y representaciones legales. Pero aquí acaba nuestro tiempo por hoy y tenemos que terminar. Quiero agradecer especialmente a don José María Bento Compani, magistrado encargado del Registro Civil Central, su presencia en nuestro programa y por compartir, además de su tiempo, su saber y su práctica de 13 años en este mundo del registro civil. Y también a María Teresa Bendito, profesora titular de Derecho Civil, por su colaboración y esta interesante propuesta que nos ha traído hoy. A los dos, muchísimas gracias. Igualmente. A ti.